salvaste, me diste vida. Mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. De este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión, Dios. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Sanaste todas mis heridas. De este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión, Dios. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, que tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, que tú eres Señor. Buenas tardes familia, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Un placer estar nuevamente desde este lugar, desde el living de casa, lo que ya se ha hecho habitual, ya se ha hecho costumbre, todos los días en los devocionales y después en los altares en casa los miércoles, las actividades. Bueno, ya medio como que la casa se convirtió en la iglesia, así que estamos muy acostumbrados en este tiempo, con esta cuarentena que se estiró, que ya más que una cuarentena es, no sé, re larga la cosa. Pero bueno, estamos contentos de poder desde este lugar salir y compartir la palabra que Dios ha depositado en nuestros corazones. También saludo a toda la gente que está entrando, a la gente que ya está en vivo, a la gente que ya se comunica con nosotros y por privado nos piden oración.
todas las familias que hemos visitado en estas semanas atrás, mucha gente nueva, muchas células también, gente en todo punto de la provincia, la verdad, sorprendido por lo que Dios está haciendo. A veces hemos tenido una interpretación de la iglesia como que es un establecimiento, un auditorio, y la iglesia tiene que ver con personas que han permitido que Dios se manifieste en ellos. Entonces, el religioso asiste a una iglesia, el Hijo de Dios se convierte en una. Entonces, cuando entendés el propósito de tu existencia y todo lo que Dios ha determinado hacer con esta generación, nos damos cuenta que en el principio la iglesia neotestamentaria nace con una cultura muy distinta a la que hoy nosotros creemos como normal, asistir a un lugar, sino que la iglesia comienza en las casas y los cristianos del Nuevo Testamento, del principio, del nacimiento de la iglesia, nace en la casa, en el aposento alto. Esto lo puedes ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2, donde después en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo hace que la manifestación del Espíritu de Dios llegue a miles de personas, y muchos, por la predicación del apóstol Pedro, se convierten al Señor, y después muchos son bautizados. Y la iglesia, después en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, vas a encontrar que la iglesia ya no tiene número, no se puede contar, era impresionante. Y después, más o menos en el 60 después de Cristo, 65 entre el 65 y el 90, que es el tiempo donde gobernó Constantino, un emperador romano, ahí se establece la cultura templista, donde al no tener donde juntar a toda la gente, las casas, no había lugar, entonces se hacen en los coliseos, en los lugares abiertos, y allí se predicaba el evangelio de manera impresionante. Y la iglesia de aquellos años era agresiva, apasionada en el evangelismo, y es lo que creo que en este tiempo Dios está haciendo a través de este formato, de todo esto que estamos haciendo, de todo lo que van a venir. Van a tener acceso ustedes en este tiempo a través de nuestra página web, que ya dentro de poco va a saltar ahí para que las puedan ustedes revisar, nutrirse también allí a través de las palabras, los videos y todo lo que en sí. Bueno, no sé si estoy preparado para decir ya por lo menos la dirección. Todavía no está la dirección, así en alta no está todavía, pero ya tenemos nuestra dirección de página web, y bueno, en algún momento seguramente lo vamos a lanzar oficialmente de este lugar, y la verdad que va a ser un tiempo tremendo, porque también es una herramienta más para que muchas personas conozcan al Señor. Testimonios impresionantes, como han visto ustedes en los altares familiares, la gente que cuenta sus testimonios, matrimonios restaurados, sanidades, liberaciones, impresionante, porque Dios no ha cambiado. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él no ha cambiado. En el Antiguo Testamento seguía haciendo milagros, lo sigue haciendo ahora y lo seguirá haciendo. Dios habita en un eterno presente. En el libro de los Evangelios, Él dice que es el alfa y el omega, según el lenguaje griego. El alfa es el principio y es el fin. Dios es un Dios intemporal, es un Dios que está en todos los tiempos, y Dios es un Dios omnipresente, no está en todos lados a la misma vez, es omnipotente, Él es todopoderoso. Los atributos de Dios que nosotros por allí posiblemente desde la religión no hemos podido entender, hoy a través de esto creo que podemos entender un poco más de lo mucho e inagotable que es nuestro Dios. Así que hoy quiero abordar una temática también importante, y como venimos haciendo todos los domingos, una palabra directa al corazón, frontal, que va al hueso, o como dicen por allí, en la jeta. Y entonces hoy voy a hablar de crisis. Crisis igual oportunidad. Hoy titulé este mensaje Crisis igual oportunidad. Y es importante entender este punto, que siempre en medio de la crisis hay una oportunidad, hay un entrenamiento, hay oportunidad de crecimiento. La crisis no es, cuando la interpretamos y la sabemos leer, podemos crecer de manera extraordinaria. Y vamos a leer un texto muy archi, mega, extra, ultra, hiper conocido.
San Juan capítulo 11, versículo 1, el muy conocido relato de Lázaro cuando muere y es resucitado. Pero no vamos a leer todo el capítulo. Vamos a leer desde el versículo 1, San Juan 11, versículo 1, en adelante hasta el verso 27. Y vamos a tomar lectura y acá hay alguien que nos va a leer, que lee mejor que yo. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Muchas gracias. Y Tati, ahí la voz off no la han visto, pero es ella. Gracias, Itatí Alfaro. Cuando vemos esto, es impresionante lo que sucede aquí. Al principio le llega la noticia a Jesús. Jesús era amigo íntimo de esta familia, compuesta por 3 personas: Lázaro, que era mendigo, María, que era prostituta, y Marta, que era, digamos, la que hacía los quehaceres del hogar. Y cuando vemos esto, vivían en una aldea llamada Betania, a las afueras de la ciudad, un lugar peligroso. Hoy le diríamos una villa peligrosa, un barrio peligroso. Si anduvieses en el auto, el GPS te diría: estás entrando en una zona peligrosa, una zona jodida, dirían alguien, ¿no? Entonces, cuando Lázaro solía asistir a esa familia, solía salir, ir a comer a esa gente, y Lázaro se convierte en amigo personal de Jesús. María, que había ejercido la prostitución, había sido perdonada en una oportunidad cuando le quisieron lanzar piedras porque la encontraron en acto de adulterio con un hombre casado, y Jesús pone: aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Después lo vemos en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 8, que vemos que habían salido 7 demonios de ella. Entonces era una familia complicada, era una familia con muchas dificultades, pero amaban a Jesús. Y Jesús, consecuentemente, o de manera recíproca, le amaba a ellos también. Había una relación entre ellos. Entonces les llega la noticia que Lázaro estaba gravemente enfermo. Y entonces
todos esperan que Jesús salga corriendo a ayudar a su amigo, pero esto no sucede. Se tomó un tiempo más haciendo algunas cosas y los discípulos no entendían lo que estaba pasando, tampoco entendían la gravedad del hecho y él dice, bueno, vamos a ir a ver a Lázaro porque lo voy a ir a despertar. Y ellos creían que Lázaro estaba durmiendo. Ellos no entendían que Jesús hablaba de la muerte. No, él murió. Qué bueno que no estuviste allí para que creas lo que va a pasar. Porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria del Señor se manifieste a través de ella. Y esto es la oportunidad y que a veces viene encapsulada en una crisis, cuando aparentemente la crisis es irreversible. En el caso de Lázaro, la muerte era inminente, la gravedad de la enfermedad le trajo la muerte y nada más irreversible que la muerte. Parece que las cosas de allí no pueden volver atrás. Y entonces Jesús va a hacer algo y nos va a enseñar. Y a veces cuando nosotros no vemos la crisis como una oportunidad para aprender, tenemos un problema. ¿Sí? Tenemos un problema porque no sabemos cómo reaccionar ante la crisis. La crisis es algo inesperado, es algo inoportuno, es algo que a veces, nos choca fuertemente, nos derriba a veces, nos frena, nos marca, nos hiere. Y cuando hablamos de crisis, podemos hablar crisis de pareja, crisis económica, crisis de salud, en este caso en la vida de Lázaro. Y la crisis suena como en este caso lo que está pasando mundialmente, gente que pierde seres queridos, otros que están asustados, otros que han perdido sus trabajos, otros que no tienen para comer. Crisis, la palabra crisis es una palabra muy usada, pero cuando hablamos de crisis, en este caso, la crisis es una oportunidad para que Dios se desarrolle en nosotros y para que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. Este final es un final feliz porque Dios se glorifica, pero hay que ver cómo suceden algunas cosas que es importante que nosotros podamos aprender. Si hoy estás enfrentando crisis, si estás enfrentando dificultades, si hay cosas que no entiendes, que esto es algo que normalmente conlleva la crisis, que nos encontramos fracturados y hay una inundación de pensamientos confusos que nos hacen perder de vista los sueños, los proyectos, nos rendimos, concebimos en algunos casos más profundos la muerte, le abrimos puerta a la depresión, a la amargura y nos rendimos. Mucha gente, no poca, mucha gente reacciona mal. Y lo primero que quiero que abordemos hoy es cómo reaccionamos ante la crisis. Número uno, cómo reaccionamos ante la crisis. Y esto es algo que debemos entender. Nosotros, los seres humanos, somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ya sabemos cómo se viste, se peina, se afeita en el caso de los hombres, se depila en el caso de las mujeres, algunas. Sí, porque hay algunas que son medias bigotudas. En nuestra iglesia no hay de esas muchas, pero sí, alguna más que una me ha pinchado alguna vez. Entonces, y estas cosas que a veces nosotros entendemos como que el cuerpo es lo más importante. El alma, que es el asiento de los sentimientos, donde reside la voluntad humana, donde está, digamos, lo que nosotros entendemos como todo el mundo de nuestras emociones está en el alma. Y el espíritu, que es la manera en cómo nos comunicamos con Dios y donde experimentamos su poder y su presencia. Ahora, escuche, cuando usted reacciona con el alma desde las emociones, experimentamos muchas clases de emociones cuando viene la crisis: tristeza, enojo, interrogantes, incertidumbre. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? Y se te va un ser querido en este caso. ¿Y qué hacemos? ¿De qué vivimos? No podré vivir sin él, dice alguien que pierde a su amor. ¿Y qué pasa? No estaba en mis planes. No pensé nunca cómo viviría sin esta persona. Y hay una mezcla de muchas sensaciones: enojo, rabia, resentimiento, buscamos culpables. Y así a veces tratamos con la crisis. Es importante entender de que hay palabras que nosotros decimos cuando la gente por ahí se va. Pero habiendo tanta gente mala, viene y se muere el bueno. Entonces decimos, él era bueno, no merecía morir. Diciendo, bueno, hay otros que sí merecen morirse.
Entonces, nosotros tenemos esa mezcla de odio, esa mezcla de frustración, ese enojo desmedido, y lo tenemos todos los seres humanos. Si has enfrentado la pérdida o has enfrentado una crisis profunda, seguramente has tenido un montón de emociones que te han, es como que te han confundido, has estado en una confusión. Ahora, por ejemplo, Marta y María están frente a la muerte de Lázaro, y lo importante es señalar que todos tenemos un alma y todos tenemos un espíritu, y cómo nos comunicamos y cómo desde el plano de qué interpretamos nosotros la crisis. Ellas lo hicieron desde el alma. Entonces va a encontrar que ellas sienten las emociones, manifiestan las emociones, manifiestan la frustración, manifiestan el enojo, y en algún punto también manifiestan la culpa. ¿Por qué? Porque si hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. En un punto hasta llegan a culpar a Jesús. Y esto le pasa a mucha gente. Ay, si hubiera estado, si no le hubiera comprado la moto, el chico no se hubiera matado. Y si hubiera llegado más temprano, si te hubieras puesto el casco, y cosas que a veces buscamos la manera de justificar el dolor. Y entonces ellas, ¿qué hacen? Atacan a Jesús. Y ahora, tenemos que entender que tenemos el plano del alma, que es con lo que sentimos, que es la voluntad humana, donde residen las emociones. Y a veces las emociones, cuando son trastocadas, se convulsionan y se manifiestan cosas y decimos cosas sin pensar. La emoción del enojo, por ejemplo. No conozco a nadie inteligente, a nadie enojado que haya dicho algo inteligente. No sé, cuando uno discute, si discutís con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, siempre buscarás palabras hirientes, porque vos querés en alguna medida lastimar a esa persona porque estás enojada. Los psicólogos dicen que cuando una persona está enojada y dice cosas bajo el sentimiento de enojo, hay un 95% de verdad en las palabras que se dice. Aunque después, cuando nos dimos cuenta que nos mandamos un moco cuando dijimos algunas palabras, ¿qué hacemos? Y decimos, no, pero yo estaba enojado. Pero está comprobado científicamente que hay un 95% de verdad en las palabras que vos decís enojado. Más allá que produzcan heridas, más allá que ofendan. Eso es una realidad. Entonces la gente lo hace, habla, y la emoción, el alma determina tu vocabulario, el alma determina tu decisión, el alma va a lastimar porque es a donde reside la voluntad y los sentimientos. Usted tiene voluntad por el alma, usted tiene sentimientos por el alma. Entonces, cuando usted tiene una reacción almática y no una reacción espiritual, nunca vas a leer lo que hay detrás de la crisis, porque la crisis te va a golpear, vas a sentir desde el alma y vas a reaccionar, desde las emociones. Y entonces, aunque Jesús venga y te diga, voy a resucitar a tu hermano, vos vas a seguir diciendo, esto no va a pasar. O vas a decir, bueno, desde la voluntad y las emociones, el intelecto, sí, esto pasará en el día postrero. Yo sé que algún día va a pasar, pero no estás entendiendo que Jesús está hablando desde el plano espiritual. Y ahí es donde está el problema. Entonces, podemos acercarnos a Dios, adorarlo, servirlo desde el alma. Y hay gente que lo hace con un buen sentimiento, con sentimientos de nobleza, pero no con la revelación del Espíritu. Hay una palabra que me gustaría que lo pongamos acá en el libro de, Señor amado, de San Juan capítulo 4, verso 23. Mire lo que dice acá la palabra. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hasta ahí. Dios es espíritu, y aunque uno se emociona, llora por la música, por la canción, y dice, ay, gracias Señor, levanta sus manos, se derrama, se arrodilla, eso es la parte almática. Pero cuando no entiendes que detrás de la emoción hay algo del espíritu que Dios te quiere comunicar, aunque tus emociones se convulsionen, aunque tus emociones sean tocadas por una canción, por una palabra, si esto
esta revelación o una palabra de Dios no logra tocar tu espíritu, tendrás una manifestación emocional, pero nunca una manifestación espiritual. Porque estarás desde el plano del alma y no desde el plano del espíritu. Entonces no vas a poder comunicarte, desarrollarte en el plano del espíritu. Porque los que entienden la adoración espiritual entienden que Dios es espíritu y los que le adoran deben tener esta revelación. O sea, la adoración no es si yo siento. Ay, qué linda esta canción, me gusta. Ven, espíritus. Y uno llora y hace carita y hace puchero y llora. Y está bien, pero eso es el alma. No necesariamente ese es el espíritu. ¿Sabes cuándo adoras a Dios en el espíritu? Cuando todo es contradictorio, cuando pierdes un ser querido y aún así le adoras. Mientras tanto, la adoración siempre será una mezcla entre música y emociones. Y uno se pone, yo les llamo esto experiencias epidérmicas. ¿Por qué? Porque se le pone la piel de gallina a uno. O siente un fuego, o siente un frío, un escalofrío. Entre calor y frío. Eso significa escalofrío. No me digas que no lo sabías. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces vos decís, ¡ay, qué lindo! Pero eso es alma, no es espíritu. Entonces, cuando adorás a Dios en el espíritu, es cuando todo es contradictorio, cuando todo es contrario, vos estás adorando a Dios, levantás tus manos, adorás al Señor, y como hacía la iglesia primitiva, los que iban al circo romano, los cristianos que eran, escuchen esto, eran atravesados por una lanza romana por el recto, por el ano, lo atravesaban así y lo clavaban en los postes, y con esos cuerpos les prendían fuego y con eso alumbraban las calles de Roma. Y ellos morían y ellos adoraban diciendo, gracias Señor, porque muero por ti y para ti. Y entonces eso es muy distinto a la adoración que nosotros hoy tenemos. Porque la adoración tiene que ver, si no hay un pianito, qué lindo que canta Paula, ay, qué lindo que canta Cele. Si no hay un pianito de fondo, si no hay una música ahí bien linda, si no hay una buena banda, no hay adoración. Y la adoración no tiene que ver con lo que yo siento. La adoración tiene que ver con lo que se me ha sido revelado. Y cuando entiendes esto, ya tu adoración nunca más estará sujeta a circunstancia, tiempo y espacio. Tu adoración estará sujeto a que sabes quién es Dios. Y si te ha revelado, sientas o no sientas, tengas ganas o no tengas ganas, adoras a Dios, porque no adoras ni le sirves a Dios desde el plano del alma, sino desde el espíritu. Y eso cambia toda la lectura. Número 2, cuando escuchas a Dios en medio de la crisis, hay una cascada de pensamientos que nos inundan cuando las cosas no nos van bien. Nos confundimos, nos enojamos, rabiamos, maldecimos, insultamos, queremos echar la suegra, queremos agarrar a pedrada. Hay gente que quiere hacer eso. Yo no, nunca lo quise hacer, ni lo volveré a hacer tampoco. Pero hay gente que se enoja, rabea, se quiere separar, se quiere pelear, se quiere matar. ¿Conoce gente así? ¿Cuáles son los pensamientos que te inundan cuando las cosas no te van como vos querés? ¿Qué escuchás? ¿Cuáles son tus conversaciones internas? ¿Qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Cuando las cosas no salen como vos querés. Entonces, escuchar a Dios con el alma o con el espíritu son cosas muy distintas. Por ejemplo, en esta historia, María y Marta envían a Jesús un mensaje con respecto a la muerte de su hermano, que estaba gravemente enfermo. Y Jesús, cuando llega a la aldea, Marta le reprocha a Jesús que se tardó tanto tiempo de llegar y Lázaro estaba muerto. Y Marta estaba analizando la situación desde el plano del alma. ¿Y qué hace? Si hubieses estado acá. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces, ¿qué hace ella? Ya sé que va a resucitar en el día postrero, y empieza a decir un montón de gansada. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, yo te lo explicaba esta mañana a alguien. Hay gente que escucha para contestar
y hay gente que escucha para escuchar. ¿Cómo es esto? Porque hay gente que está escuchando, por ejemplo, si hay una pareja teniendo una discusión, ¿qué dice ella? Normalmente las mujeres son las que más hablan. Vale, habla, ya voy a hablar yo, y más vale que me escuché después. Y el tipo dice A, y ya ella te dijo A, B, C, chao. ¿Qué va a hacer? Ella no está escuchando para escuchar, ella no está escuchando para entender, ella no está escuchando para reconciliarse, ella está escuchando para contestar y está escuchando para discutir, para defenderse. Y eso es lo que estaba haciendo Marta. Yo sé, tu hermano resucitará. Y con eso hubiera sido listo, ya está, lo entendí. Pero cuando se encuentra, yo sé que resucitarán del día posterior. No, tu hermano resucitará, porque aquel que esté muerto, aunque esté muerto y si cree, va a vivir. Y ella no está escuchando a Jesús. Tiene al autor de la vida frente a ella y ella todavía tiene cosas para decir. Porque el alma nos impide escuchar a Dios. ¿Y qué hacemos? Escuchamos los fuegos de artificios, escuchamos las circunstancias, el bramido de las olas, los vientos impetuosos, el noticiero que habla del coronavirus, escuchamos la dificultad, escuchamos el enemigo que se levanta, escuchamos el bramido. Isaías el profeta dice, aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y a veces escuchamos el bramido y escuchamos las circunstancias que nos hablan. Y desde las emociones sacamos nuestra conclusión y nuestra interpretación. Y nos cuesta escuchar a Dios. Entonces Dios te está hablando. Hay gente que va y está orando. Ora el problema, habla el problema, alimenta el problema, se queja del problema, lo llora el problema, abraza el problema, se levanta con el problema, duerme con el problema, lo extraña el problema cuando no está. Y Jesús dice, yo ya hice el milagro, pero vos te acostumbraste a vivir así. Yo ya lo hice. ¿Se entiende? Entonces escuchen, la realidad del momento de Marta puede más que la voz de Dios. Porque Jesús le habló así, sin dar mucho vuelta ni rodeo. Tu hermano vivirá, tu hermano resucitará. Pero ella está a este punto demasiado absorbido, ya hacía días que había muerto. Dice, no, es irreversible esto. Y el autor de la vida está frente a ella diciéndole, tu hermano resucitará. Porque aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando ves que todo a tu alrededor no está bien, no funciona, es irreversible, el cuadro es lamentable, dantesco, horripilante, ¿qué haces vos? Y es difícil escuchar a Dios, porque todo lo demás me habla la falta de plata, me habla que mi suegra vino a quedarse y justo lo agarró en la cuarentena y no se va, y come como condenada la vieja. Me habla de que y que lo otro, y que las boletas, y que me dijo, sí, mira, dice, así que no vas a pagar la luz durante 90 días. Pero se va juntando y de repente viene sobrefacturación. Y vos estás ahí, pero pará, está bien, yo sé que Dios es fiel, pero me ha venido 10 lucas de luz. Y a veces uno cree que las cosas que pasamos son más poderosas que el Dios que te dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hebreos 13:5 dice, yo no te dejaré ni te desampararé. Pero a veces esta verdad, esta palabra cuesta ser oída por alguien que lee desde el alma, porque el alma interpreta las cosas desde lo que siente, no desde lo que cree. Y la palabra, aunque es poderosa y espada de dos filos, no haya cabida en ese oído. No puede oír, sencillamente no puede. ¿Y ahí dónde está el problema?
escuchando a Dios en medio de la crisis. Entonces, ¿qué va a pasar? El enemigo usará esa crisis, cual fuere la crisis, para tratar de impedir que tu espíritu oiga a Dios. Y por todos los medios, esa palabra que no llega al espíritu, a tu espíritu, y entonces te pases la vida guiándote por las emociones. Entonces todo lo harás desde las emociones. Hablarás de Dios en base a las emociones. No tendrás acceso a una revelación, solo al sentimiento. Ahora, el diablo sabe que cuando las circunstancias te rodean, no puedes escuchar. Ahora, mire lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cómo está diciendo? Si puedes creer. Ahora, ¿se puede creer? ¿Por qué hace esa pregunta? Si puedes creer, ¿en el contexto de qué está diciendo esto? En el contexto de una muerte. Si puedes creer. ¿Por qué? Si puedes creer. Pero si es fácil creer. ¿Hay alguien más creíble que Dios? Dios es infalible. Dios no falla. Pero cuando dice si puedes creer, al que cree todo le es posible. Pero ese si puedes, no se trata de que Dios no puede hacerlo. Se trata que si vos sos capaz de creerle, aún en medio de las circunstancias que estás atravesando. Todo le es posible, pero si crees, si puedes creer. Y cuando lo haces desde el alma, es posible que nunca puedas entrar en el plano del espíritu. Y entonces no podrás escuchar claramente la voz de Dios. Y usted me dirá, no, pero yo leo la Biblia. ¿Sí? Hay mucha gente que lo hace. Eso no significa que escuche a Dios. Puedes tener información de Dios. Puedes tener retención de memoria. Pero eso no significa que Dios te esté hablando. Porque Dios hablará a un oído que está abierto. Y mientras tu oído espiritual no se abra, nunca entrarás en lo que dice Marcos 9:23. No me saques el texto un ratito, por favor. Al que cree, todo le es posible. La palabra todo le es posible. Todo le es posible significa que no hay límite. Para aquel que entra en el plano del espíritu, y esta palabra no se convierte en una frase armada y bien bonita y motivadora. Se convierte en una verdad. Escuchen, en una verdad que surca los aires, el tiempo, el lugar, el espacio y las circunstancias. Y vos le has creído a Dios. Entonces, cuando entras en el plano del espíritu, entonces puedes creerle a Dios por cosas poderosas. Y no quiero hablarte para motivarte, sino confrontarte para ver cómo estás viviendo tu experiencia con Dios. Y ahí todo cambiará. Cuando Jesús le informó a los discípulos que Lázaro había muerto, les dijo, esta sería la ocasión para que ellos pudieran creer, porque el Señor deseaba enseñarles a ellos, a Marta y a María, y al ver por medio de los ojos del Espíritu, ver la crisis desde otro lugar. Y sí, entonces decimos, ¿qué pasa si Él está muerto? Porque hubiera sido mejor sanarlo, pero Jesús se demora, porque Él iba a resucitarlo. Siempre que Dios se toma un tiempo es porque Dios hará algo mayor. Y a veces nosotros tenemos problemas con la paciencia. Y tenemos un problema serio. Amén. Número 3. Nuestro reloj es diferente al reloj de Dios. Hay dos maneras de interpretar el tiempo. Desde el cronos, que es el tiempo del reloj, que es el tiempo que medimos desde la fecha, desde nuestras obligaciones para cumplir horarios. Es el tiempo del reloj. Que a veces el tiempo del reloj no es el tiempo de Dios. El tiempo del reloj decía, Lázaro hace 4 días que murió. Eso dice tu reloj. Pasó el tiempo. Se me pasó el cuarto de hora. Yo ya estoy grande, diría Sara. Y Abraham tiene 100 años.
tendrás un hijo. Y ella, ¡ja, ja, ja! ¿Por qué hace eso? Porque no puede creer que ella con 90 años y el esposo con 100 puedan tener un hijo. Y por eso Isaac significa risa. Ella va a tener un hijo y le pondrá por nombre Risa. Y eso responde que ella se ríe cuando recibe la palabra. Y ella se ríe, pero no una risa casi burlesca. Yo y este viejo. Yo 90, él 100. Entonces el cronos, el tiempo del reloj, nos marca un tiempo. Ya pasó. Ya no tiene la costumbre de las mujeres. Ya no menstrua. Ya salió del ciclo. Ya tiene la menopausia. Todas las pausas tiene. Tiene 90. No hay manera. El viejo, menos 10. Y viene el ángel y dice, hoy, mira, no. Y él está ahí en conflicto. Me enriquecí. Me has bendecido. Pero no tengo hijo. Así que una de las sirvientas se va a quedar con todo. Y va a ver si una de estas noches me acerco a ella, un día que esté bien alimentado. Y me quedo con ella y no es capaz que se embaraza. Y ahora un esclavo va a heredar todo lo que tengo. Y yo le dice, no digas eso. Mira las estrellas. Y él mira. ¿Viste? ¿Las puedes contar? No. Así será tu descendencia. Y él está en conflicto. ¿Pero cómo puede ser? Un hombre viejo esto, no puede ser. Y un ángel es enviado. Dice, el año que viene para esta fecha, tu esposo abrazará un hijo. Y ella está escuchando desde la tienda. Y cuando escucha eso, se ríe. Entonces él dice, mira, bueno, él lo creyó. Abraham dentro de todas las cosas lo cree. Y va y le dice, mira, prepárate una cenita, una picada, fiambrín, quesito, un jamoncito, un vino patero. No sé si el hambre me está haciendo hablar o qué. Que viene esta gente acá, eran ángeles, enviados de Dios. Y entonces el ángel la mira, ¿por qué te reíste? Yo no me reí. Sí, te reíste. No, no me reí. ¿Por qué te has reído? Tu hijo se llamará Risa, que significa Isaac. Y entonces el tiempo cronos nos dice una fecha. Y Marta y María funcionaban en ese tiempo. Mirá, si hubieras estado acá no hubiese muerto, ya murió. Fue. Hace 4 días. Está echando olor. Murió. Fue. El cronos determina su fe. No entienden. Ellos no pueden entender que hay un tiempo kairos, que es el tiempo perfecto de Dios. Y en ese tiempo se va a mover. Y en el tiempo kairos, María y Marta, que no entienden el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, que no puede medirse desde el reloj. Ellos entran en conflictos porque muchas de las cosas que nosotros creemos que Dios va a hacer tiene que ver con nuestras matemáticas. Y Dios dice, no, discúlpame, no importa que tenga 100 y ella tenga 90, va a tener un hijo y se terminó y va a tener multitudes después. No importa que esté hediondo. No importa que lo que veas es horrible, es irrecuperable, no importa. Eso hará que mi obra sea mayor todavía. Y que mi gloria sea mayor todavía. Porque yo no actúo en tu tiempo, actúo en mi tiempo. Y cuando yo hago las cosas, la hago para que mi nombre sea glorificado. Este milagro no es para muerte, dijo Jesús, sino para que la gloria de Dios sea manifiesto a través de él. Y cuando Dios se tarda y el tiempo ha pasado, la hora pasó, los años pasaron y ya parece que no hay manera, Dios dice, estoy tardando un tiempo porque quiero que la obra en tu vida sea más grande. Y ahí es donde empieza a jugar un papel importante nuestra paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia, para que tu fe sea aprobada a través de la paciencia. Y para que una vez sea ejercitado eso, la paciencia y la fe, seas perfecto y cabal. O sea, cuando las cosas se te van de tus manos, cuando perdés el control de todo, cuando lo que vos querés parece que no tiene manera de recuperarse, Dios dice, bueno, ahora es mi momento. Te voy a ordenar los patitos en fila. ¡Wow! Porque a nosotros nos encanta tener el control de todo. Y cuando los números se nos van, ¿qué pasa? Nos enroscamos. Pero Dios mío, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen María y Marta? Si hubieras estado acá, un poco más no lo agarran a cintazo a Jesús. Como que Jesús tuviese la culpa. Y así pasa. Dios mío, ¿por qué permitiste que me enamore de este infeliz? Como si yo tuviera la culpa de tus elecciones. Fumátelo ahora. A vos te digo. Mira qué cara de loco que te pongo. Señor, pero mi hijo, no sé qué pasó. Yo le pregunto, no es dónde está tu hijo, sino dónde estabas vos cuando tu hijo te necesitó para que él busque afuera lo que no encontró adentro. Eso es algo que se tiene que entender. Entonces Dios va a hacer algo en este tiempo. Dios va a revelarnos sus tiempos y va a trabajar en nuestra paciencia. ¿A fin de qué? De que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Perfectos y cabales, ubicaditos, sanitos, sabiendo de que hay tiempos que son tiempos de Dios y que Dios cuando decidió hacer algo, no importa en qué tiempo lo hará, pero lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer y yo decido creerle, porque al que cree, todo le es posible. Si puedes creerlo, decía amén allí en tu casa. Impresionante. Ahora, si tenés a alguien, decirle, no importa, ni siquiera la muerte es un problema para Dios. Porque cuando Él va a obrar en su tiempo, lo hará. Y nada va a impedir que Dios termine lo que ha comenzado. Quiero que sepas que para Dios nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano. Dios llega en su tiempo, en su kairos, en su hora perfecta. Y la hora perfecta de Dios no tiene que ver con tu reloj. No tiene que ver con tu reloj. Punto número 4. Luz en nuestra noche de crisis. Luz. Recién veíamos el libro de San Juan 11, pero quiero que leamos el verso 9 y 10. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Luz. La palabra luz, diga conmigo, revelación. La palabra luz es que todas las cosas quedan en evidencia. Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Efesios 1, 17. Si lo tienes. A ver, desde el verso 15. A ver si lo podemos leer desde el verso 15, por favor. Ahí está. Mire, quiero que prestes atención a esto mientras ya lo va a leer ahorita a ti. Mire lo que el apóstol Pablo está diciéndole a sus discípulos. Que creo que este es el deseo de todo pastor. Él está orando por ellos. Pero está pidiendo que venga luz sobre ellos. Porque hay cosas que nos son ocultas y no las podemos entender. Porque las leemos desde el alma. Pero cuando la revelación viene, nuestro espíritu despierta a una verdad. Y eso se llama revelación. Mire lo que pasa acá. Vamos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Os dé espíritu de sabiduría, tócala, Señor. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
entonces nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, de conocimiento de quién, de Dios. Hay un aspecto, una dimensión de Dios que no hemos conocido. El que anda en la noche sin luz tropieza, pero el que anda en la luz, cuando viene, se manifiesta la revelación, todas las cosas te son evidentes y empiezas a ver lo que antes no veías. Y entonces lo que por un tiempo creías que era una crisis limitante se termina convirtiendo en una oportunidad extraordinaria para un crecimiento. Y empiezas a ver lo que antes no veías. Y algunos ven muerte, otros ven resurrección. Otros sienten el olor nauseabundo de un muerto. Otros ven a otros saliendo sano, libre, vivo. Esto es lo que vos querés ver. Ahora mire, vuelve a leer el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Siga leyendo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza y la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Hasta ahí, vuelvo al 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Jesús dijo, el día no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque la luz del mundo está en él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Será que hay una parte de nosotros que no entiende? Y que necesita ser alumbrada a través de la revelación. ¿Será que hay cosas que todavía nosotros no podemos visualizar? Por eso la crisis para algunos es limitante y para otros la crisis es una oportunidad. La oportunidad del crecimiento siempre estará guardada en una crisis. Nunca sabrás cuán bueno sos en algo hasta que no enfrente la crisis. Es impresionante esto. Y entonces dice el verso 19, me gusta lo que dice el verso 19, el cual dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y el verso 20, sí, ahora dice, el cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Verso 21, por favor. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sigue diciendo, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sigue diciendo, por favor, cuál es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién nos dio esa facultad? A nosotros, la iglesia. Entonces tenemos un tema que entender. ¿Hay luz en tu crisis? ¿Hay desesperación? ¿Hay tinieblas? ¿Andás en luz? ¿Andás en revelación? ¿O andás en desesperación? Eso es una pregunta que vos te lo puedes contestar fácilmente. No hay nadie, creo, yo hablo de mí ahora, no hay nadie que conozca más a Ricardo que yo mismo. Yo me conozco más que nadie. ¿Por qué? Porque convivo conmigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 365 días del año. Conmigo. Nadie me conoce más que yo. Ahora, vos sabés y vos conocés la respuesta. ¿Estás en luz o estás en oscuridad? Si te encontrás tropezando por todos lados, la pregunta es, ¿hay luz en mí? He decidido apelar a la revelación que me ha sido dada y al poder que operaba en Jesús, que también está disponible para mí. Porque la oración de Pablo, el pastor, el apóstol, diciendo, Señor, que se le alumbre el entendimiento. Por favor, que ellos vean cuál es el poder que opera en ellos. ¡Qué extraordinario! Entonces, el deseo de todo líder, de todo pastor, Señor, que en este tiempo de dificultad, de pandemia, de cuarentena, de encierro, de aislamiento, puedan entender que Dios está haciendo algo. Y que Dios no deja de ser Dios en medio de esto.
Y que Dios no deja de tener el control en medio de esto. A veces Dios permitirá que algunas cosas en tu vida mueran para que después resuciten glorificadas. Dios las va a permitir. Es impresionante. Ahora, ¿con qué ojo estás mirando vos la situación? Una oportunidad de Eliseo, el gran profeta. Venían contra él los ejércitos a quererlo destruir. Y estaba él sentado muy campante. Y estaba el ayudante llamado Giesi. Le dice: Señor, vienen contra nosotros, nos van a partir, nos van a churar. Perdone que hable Madín San Juan. Nos van a hacer bolsa. ¿Qué hacemos, Señor? Y estaba muy tranquilo. Como dirían los colombianos, muy fresco. Tranquilo el tipo. Y entonces le dice: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y entonces pone la mano sobre su siervo, se abren los ojos espirituales y ve miles y miles de ángeles, guerreros, con espadas desenvainadas para pelear por ellos. Y cuando el ejército enemigo intentó acercarse, todos los enemigos quedaron ciegos y fueron tocados por los ángeles de Dios que cuidaban a su siervo. A veces no nos damos cuenta lo que está pasando en el plano espiritual porque nuestros ojos naturales ven otras cosas. ¿Qué ven? ¿Qué veían los ojos naturales de Marta y María? La tumba, la piedra, las lloronas de oficio, los amigos, los vecinos, y Jesús acercándose a la tumba, y Jesús diciendo: quiten la piedra. Y uno grita: Señor, es de 4 días y es de ya, quiten la piedra. Y entonces remueven la piedra del sepulcro, y Jesús, con voz de autoridad, porque él estaba viendo la vida, no estaba viendo la muerte, Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y automáticamente el que estaba muerto, dice la Biblia, esto está en el verso 40 en adelante del capítulo 11 de San Juan, dice que salió saltando y dice: desátenlo y déjenlo ir. Tremendo. ¿Qué están viendo? ¿Tus ojos ven vida? ¿Ven muerte? Si tus ojos físicos ven crisis económicas, tus ojos espirituales dicen: esta es la oportunidad para que los cielos se abran. Estás en el desierto. Esta es la oportunidad para que en el desierto el maná descienda. Las codornices desciendan. De la peña salga agua. En la crisis no morirás. La crisis es una oportunidad. Es una oportunidad para que te desarrolles, para que crezcas, para que el Dios creador del cielo y de la tierra se nos sea revelado. Para que podamos entender que no hay nada imposible para este Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Dice San Juan 14:27. San Juan 14:27. Mire lo que dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No es la paz del mundo. No es la seguridad que te da la cuenta de banco. No es la seguridad que te puede decir el señor Fernández: quédese en la casa si no se mueren todos. No. No es la Organización Mundial de la Salud. No es la seguridad de la vacuna que se está haciendo, si ya se hizo o no se hizo. No es esa seguridad. No es la paz del mundo. Es la paz de la seguridad de que quién es Dios en tu vida. San Juan 16, versículo 33 dice una palabra impresionante. Estas cosas, bueno, sí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí, dice Dios, primera persona, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué determina tu éxito y tu victoria? No son las circunstancias,
Porque acá dice que puede haber aflicciones, puede haber dificultades, puede haber infortunios. Lo que determina tu paz y mi paz es el príncipe de paz que hemos decidido que tome el control de nuestra vida. ¡Wow! Entonces tus hijos aparentemente se están yendo. Mi mamá un día oró y creyó, será un siervo. Hoy está mal, él está perdido, está en el mundo, está endemoniado. Así estaba yo en un tiempo. Pero él será un siervo, te servirá y va a predicar. Y hoy míreme. Ella creyó, vio con los ojos espirituales. Es posible que hoy estés viendo con tus ojos naturales y esa realidad te absorba, afecte tu vocabulario, infecte tu fe y ya no puedas creer que Dios puede hacerlo. Es impresionante. Entonces Jesús quería enseñarle a Marta y a María a caminar con la paz. Y aun cuando Lázaro estaba muerto, simplemente ordenó que quitaran la piedra. Y en medio de la crisis vas a oír que Dios está obrando y empieza a trabajar. Por eso David sabía quién era Dios. Y dice en el Salmo 4:8, dice, hay varios textos que voy a soltar por favor rápidamente. Dice Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En paz me acostaré. Él lo está diciendo, escuchen, lo está diciendo rodeado de enemigos. Él está diciendo estas palabras, diciendo cuando los enemigos lo cercaban, cuando estaban prestos para destruirlo. Él dice, en paz me acostaré. Hay enemigos. Me quieren matar. Están confabulando contra mí. Han planeado una estrategia para destruirme, pero yo voy a dormir en paz. Porque mi confianza no está en mis guerreros, no está en mis armas. Mi confianza y la paz de mi vida no está en las rejas de mi casa, sino en que Dios me cuida y puedo descansar en paz. Dice otro texto, Salmo 119, verso 165. Ahora sí vamos a empezar a leer vos. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay para quienes. Para quienes aman su ley. ¿Qué significa? Los que aman su palabra. Mucha paz, ¿por qué? Porque cuando vos te llenas de la palabra, te llenas de fe, te llenas de verdad, entonces no sos engañado fácilmente. Entonces le puedes creer a Dios. Puedes comprar sin dinero. Puedes profetizar sobre tus generaciones. Gloria a Dios. Y ver que tus hijos no se perderán. Que les servirán. Abrazarás nietos. Bisnietos. Encontrarás a la mujer de tu vida. Al hombre de tu vida. Pero me engañaron. Y estoy malherido. Dios te sana hoy. Y te da la oportunidad para que ames. Y te pone la persona correcta. Tal vez estás sufriendo por el que se fue. Pero para que la gente correcta venga a tu vida, los incorrectos se tienen que ir. Para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. Es posible que esa relación Dios permita que se muera para que nazca algo. Para que resucite algo. Y tal vez el que creías que estaba muerto era el otro. Y tal vez eras vos. Pero Dios hoy te resucita por su poder. Gloria a Dios. Proverbios 3, versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿No terminó Dios con vos? ¿No terminó Dios con ustedes, chicos? Largura de días. Me preguntó el otro día, pastor, estábamos con una gente, a no ser por mi pancita que calzo orgullosamente, no me siento de la edad que tengo. Y no es porque me creo, como algunos dicen, ¿cómo es? Le entró andropausia, el viejo la va de pendejo. No. Tan lúcido, tan enamorado de la vida, con tantos proyectos. Y de que tengo a Dios, estoy del equipo ganador. Largura de días.
¡Wow! Años de vida se te aumentarán. Porque cuando vives una vida con propósito, tenés mucho para andar. Amén. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz. Impresionante. ¿En qué se concentra más tu mente? ¿En qué pensás más en el día? ¿En las promesas de Dios? ¿En que el dólar se fue a 120? ¿El que esto y que lo otro? ¿El que 25% menos de sueldo? ¿En qué se concentra más? La verdad y la mentira residen en quien la cree. Para algunos, Lázaro estaba muerto y algunos dicen, esa es la verdad. Pero en contraste y frente al Dios creador del cielo y la tierra, esto es una mentira. Todo depende desde el plano en que lo veas y lo leas. Desde el espíritu, esto es un trámite. Lázaro, ven fuera. Desde el alma, llanto, lágrima, desconsuelo. Desde el plano de la humanidad, siento mal olor. Y es de 4 días. Los ojos me dicen, está muerto. Esos son los 5 sentidos entrenadores ancestrales que tenemos. Y creemos en ellos. Si yo no lo veo, no lo creo. Hay mal olor acá. Olor a muerto. Y era uno de River que estaba agonizando. Una morada negra, pero bueno, ya está. Ya la dije. No la vas a editar esta, ¿eh? Filipenses 4, versículo 7. Y con esto termino. Filipenses 4, 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará, o sea, la paz de Dios hace como un efecto blindaje. Te guarda, te cubre, guarda tus pensamientos, tu corazón. La paz de Dios. Pero ¿cómo se puede revelar esa paz? Pasando tiempo con Dios, escondiéndote en sus verdades, entrando en el plano del espíritu. Y aunque tienes sentimientos, tus sentimientos no gobiernan tu vida. Sentís, y Dios te ha hecho con sentimientos. Los puso en tu vida. Nos sirven. Claro que sí. Pero cuando se trata de que Dios va a hacer algo, necesitas entrar en el mecanismo del espíritu, donde el espíritu se mueve con poder. Y de donde el espíritu, según Génesis 1, de la nada hace algo. El elemento que hará que Dios accione es que le creas a Dios, que le adores a Dios en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu y tales adoradores busca. Tales adoradores busca. Qué importante es tener esta revelación de esta verdad. Quiero que hoy, donde te encuentras, levantes tus manos y después vamos a ir a orar por la palabra de la ofrenda. Quiero que ahí te pongas de pie si es posible, o si no que te tomes de las manos con los que están en casa, no sé con quién estás viendo esta reunión, y todos aquellos familias enteras que se suman a esta transmisión, que puedas creerle a Dios por cosas grandes y le puedas adorar a Dios, y que el Espíritu de Dios se te revele, te redarguya, te opere de todo sentimiento y toda carencia humana, y el Espíritu de Dios se te revele, y como la oración del apóstol Pablo, Señor, que se alumbre la luz de su entendimiento para que puedan ver cuál es el poder que opera en ellos. Esta es mi oración hoy,
para que no veas esto como un tiempo final para tu vida, sino simplemente como un capítulo que va a trabajar a favor tuyo, no en contra, a que crezcas y que la paciencia te haga más cabal y te haga perfecto, listo, preparado para lo que viene. Porque esto es solamente un tiempo nada más, pero lo que viene será extraordinario. Yo lo creo, es lo que decidí creer, porque al que cree todo le es posible. Así que cerrá tus ojos, Padre. Mira a aquellos que hoy están viendo esta transmisión. Yo te pido que tu presencia tome el total dominio, autoridad y control. Y que ellos puedan creerte, que ellos puedan despertar a una verdad poderosa. Y que ellos, Señor, hoy puedan entender que la crisis es una oportunidad. Padre, hoy, Señor amado, si estás allí, repetí conmigo esta oración y decí conmigo: Señor Jesús, yo voluntariamente decido, Señor, entregar mis sentimientos en tus manos, Señor. Las confusiones, las frustraciones, las heridas, los abandonos, los rechazos, el dolor, las inseguridades, Señor, aún la incertidumbre. Señor, yo la entrego a ti para que tú hagas tu obra. Señor, si vas a hacer algo en esta generación, por favor, tómame en cuenta. No quiero estar fuera de lo que quieres hacer. Señor amado, en este tiempo, Padre, yo te pido que toques a aquel que está en casa. Toca su corazón ahora. Rompe cadenas ahora. Trae libertad a su vida. Y hoy, Señor, por esta palabra, Señor, seamos operados como la espada de dos filos, que tu palabra, que es viva y eficaz, nos extirpa todo lo malo y nos trae la revelación de tu verdad. Y una vez teniendo la verdad, podemos entrar en la libertad. Yo bendigo a todos los que están en línea, a todas las familias, Señor, aquellos que están en casa y tal vez se juntaron algunos vecinos. Padre, tócales, Señor, y hoy líbrales, y que tu palabra, Señor amado, pueda hallar cabida en sus corazones. Te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga ricamente. Antes de irnos, vamos a presentarnos con ofrendas. Y hoy voy a presentar a mi nuera, a la que no era para mi hijo, pero es mi nuera. Bueno, Nadia Laciar, venga, hija, va a compartir una palabra para la ofrenda. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Bien? anda, pastor? Muy Bien. buenos días. ¿Cómo anda, gente? ¿Cómo está en su casa? Espero que esté bien. Tanto tiempo. Le digo así porque hace mucho que no lo veo. Ya ni recuerdo cuándo fue la última vez que fui a la iglesia fue en la juntada que fue de mujeres, el Día de la Mujer. Hace muchísimo tiempo. Pero bueno, hoy día me toca a mí. Siempre he estado atrás de cámara, chusmeando. Ahora me toca estar acá adelante. Así que me gustaría que para compartir esta ofrenda vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, que está en la versión NTV, si puede ser. Dice NTV, Primera de Crónicas 29, 14. Dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. En este tiempo, cuando comenzó la cuarentena, yo recuerdo que fue mi preocupación, y creo que la mayoría de los líderes, fue qué va a pasar con la gente, ¿no? Yo trabajo mucho con jóvenes y los jóvenes hay que mantenerlos así, siempre haciendo algo, porque si no se desvían del camino. Hay que tenerlos entretenidos, son como niños. Veo cuando usted niño dice quédese quieto, toma el celular y se queda quietito. Bueno, así pero con jóvenes, obviamente. Y esa era la preocupación que yo tenía, obviamente Lucas también. Porque yo decía, ¿qué va a pasar ahora? Nosotros no damos reunión, las células van a ser por WhatsApp o por online, pero a veces la gente no se conecta, no tiene internet, y más en este tiempo de cuarentena han dado pésimo el internet en todas las casas. Así que lo que planteé mucho también eso, y me preocupaba mucho por la vida de ellos, porque también tengo gente bajo mío, gente que ya está casada, sí, gente que, bueno, que los chicos viven con sus padres, sí, están a cargo de sus padres. Y la verdad que me preocupaba mucho los trabajos de los padres. O sea, nada que ver lo que me tenía que preocupar, pero yo me preocupaba por eso, porque yo decía,
Mire, Como así como hija asalariada. claro, como si, sí, así yo me preocupaba mucho porque digo, hay algunos padres en este Que tiempo no le que falte la plata a mi papá para que me dé. claro, en este tiempo dice, hay muchos padres capaz que se queden sin trabajo. Ahora, bueno, está todo más tranquilo, pero en su principio nadie podía salir a ningún lado. Así que después el Señor me estuvo tratando mucho como diciendo, Nadia, no seas tan chusma, primero no te preocupes por cosas que no te tenés que preocupar. Y me dio esta palabra, Esa ¿sí? manera que te ha hablado Dios a vos. Sí. Nadia Chusma. Sí. Sí, es mi diccionario, yo me entiendo. Cada uno, el Señor le habla de cada uno de su manera. Y me acuerdo que en este tiempo, obviamente, al ir mucho a la iglesia, me rodeo mucho con gente de la iglesia. Estoy de novia con el hijo del pastor, así que otra manera no hay. Sí, tengo tías en la iglesia, mi vecino va a la iglesia, así que me contaban mucho de cómo iban pasando la cuarentena. Y la verdad que me sorprende mucho lo que Dios ha hecho en este tiempo, porque hay personas que en este tiempo es donde más dinero ha ganado en su trabajo, aunque no trabajaba las 24/7 como antes, sí, es donde más ha aprendido. 24/7, ¿quién puede trabajar 24/7? Bueno, 24/6. Un panadero. Ah, no, mentira. 24 horas. Bueno, no sé cuánto. Bueno, 10. eso. No me dejen vergüenza, no es que estamos en vivo. Ah. Y la Bueno, verdad. Y la verdad que. Yo pensaba que vos estando en la universidad, yo tenía solo primaria, sabía sumar. Bueno, es una forma de decir. Bueno. Y la verdad que. Me encanta hacer sentir incómoda a la gente que viene acá. Y listo. No venga. Y para cómo, acá yo juego local, porque está en mi casa. Chao. Y la verdad que en este tiempo también hay mucha gente que vio esa gente que no le gustaba ir los domingos. Esa gente que cuando estaba predicando llegaba a las 11 a sentarse. Esa es la primera que me mandaba mensajes, discípulos míos, obvio, o discípulas, que me decía, la célula, y cuándo se abren las iglesias, o qué vamos a hacer en la reunión cuando vuelva. Es como que la gente que menos interesada estaba antes, ahora valora lo que hacíamos, ¿sí? En ese tiempo, lo que Eso es hacíamos una gran todo. verdad. La verdad que en este tiempo Dios me ha sorprendido mucho porque no solamente, y voy a hablar en forma de mi familia, ¿sí? No solamente ha ayudado mucho a mi familia en lo económico, sino que también nos unió muchísimo como familia, ¿sí? Es como que obligados en casa, conocete. Y la verdad que ahora, por más que se termine la cuarentena, creo que voy a extrañar muchísimo almorzar juntos y Muchas cenar. parejas también se están conociendo muy seguido también. ¿Sí? Sí. Conocer en la Biblia es otra cosa. Después, un montón. No, la verdad que me gusta mucho esto, y hay mucha gente que en esta cuarentena se ha quejado y se ha Me puse preocupado. colorado ya. Se ha quejado o se ha preocupado, y la verdad que yo he sido una, y tal vez usted también se preocupó en el principio, Sí. porque yo sé que le dolió muchísimo el tema de la iglesia y siempre lo ha dicho, pero ahora se lo ve contento, gente, ahora se lo ve contento, se lo ve feliz, porque usted sabe que esto lo que hacen ha llegado a muchísima gente, incluso más que cuando se hacían las mismas reuniones, ¿sí? A mucha gente, así que yo ahora, y para terminar esto, quiero leer otro versículo, ¿sí? Que está en Juan. Juan, capítulo 12, versículo 27, en la TLA. Juan 12. 27. 27. Ahí está, dice, en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. Quisiera decirle a mi padre que no me deje sufrir así, pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que él me mandó. Siga, por favor. Más bien diré, Padre, muéstrales al mundo tu poder. Al momento, desde el cielo se oyó una voz que decía, ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. La verdad que el Señor me trató mucho en esta cuarentena con este versículo, porque yo me sentía en ese momento como el versículo 27, quejándome siempre, Señor, y si yo no les predico se van a perder. O sea, me creía que era Dios, o sea, que yo creía que era Dios. Nadie a Dios la hacía. O sea, así me creía. Porque me acostumbré tanto, o sea, no de mala forma, sino me gustaba mucho ir predicar, me gustaba dar mi célula, me encantaba dar mi célula, aunque las chicas siempre iban y me comían todo lo que había en mi casa. Ah, sí, Me mira, encantaba. Me Y en suena ese parecido eso. sí. Como que yo lo he vivido. No sé. Es un déjà vu, no sé. La verdad me gustó mucho, y yo creo que hoy me vengo a presentar para decirle a la iglesia que en este tiempo, como decía la palabra del pastor, uno es cuando en la crisis donde más aprende, ¿sí? Y tal vez en esta crisis, o en esta cuarentena, vamos a decirlo así, que uno se preocupó por el trabajo, se preocupó por la familia, porque si iba a comer, si no, es cuando Dios más ha tratado nuestra vida. Así que yo en tu casa quiero
quiero pedirte, si estás al lado de tu familia o con alguien ahí, que lo mires y le digas, Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros, Nadia. Para todos ustedes también, Dios ha sido bueno con Dios ha sido nosotros. bueno. Dios nos ha sostenido porque comenzamos la cuarentena y ya no sé cuántos meses. Lleva un mes y 2 meses. 2 meses. Llevamos 2 meses. Una cuarentena de 60 días. Sí, muchísimo. Y la verdad es que capaz que esas personas que se quejaban que no tenían para comer son las que ahora más han engordado. Vamos a verlo cuando lleguen a la Nos ha iglesia. tocado visitar gente, nosotros que están muy... así, es más, Muy así, bien, colorada, muy así, bendecidos. muy bendecidos. Muy bendecidos. Y la verdad es que yo quiero que en el lugar donde estás te pongas de pie y agarres tu mejor ofrenda, tu diezmo, y le digas, gracias Señor, porque hasta acá nos has ayudado, tanto sea personal o sea en familia, tanto sea en la economía o incluso en las células, porque he escuchado que hay células que se han multiplicado como nunca. Y la verdad es que yo creo que es una gran manera de darle gracias a Dios. Así que en el lugar donde estás, agarra tu ofrenda, tu diezmo, y si no lo tenés, anda corriendo, búscalo. Y cerrá tus ojos y decir gracias, Señor, porque sabemos que has sido bueno, Señor. Sabemos, Señor, que siempre estás Señor. y siempre vas a estar para nosotros, Señor. Amén. Sabemos, Señor, que en este tiempo, Padre, es donde más has tratado con nuestra vida, Señor, donde más nos hemos acercado a ti, Señor, y donde más hemos aprendido de ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y sabemos que esta ofrenda, Padre, viene de todo lo que tú has hecho todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor, porque lo que nosotros te damos a ti es lo que tú nos diste primero a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar a ofrendar. Pueden pasar ahí atrás también, los que están allí detrás Ahí del atrás. telón. Van a También las que venir, tienen el sobre para diezmo van a también. ver todas las personas. Vienen varios, gente que viene y ofrenda y se prepara para darle a Dios. Tremendo tiempo en la presencia de Dios. Muy contento. Mire todos los que vienen. Gloria a Dios. Y que hay gente que todos se quieren estar detrás de ahí. Dice, bueno, yo quiero... Pero les va a tocar la ofrenda, mire la cara. Sí. Mire la cara. Yo también estuve sentada ahí. Así que, bueno, crisis igual oportunidad. La aparente crisis de esta familia compuesta por 3 hermanos, Lázaro, María y Marta, era la oportunidad para que Dios se glorifique. Lo que para algunos es algo irreversible, para Dios es la oportunidad para mostrar su poder. Yo no sé qué es lo que estás viviendo y bajo las circunstancias que estás atravesando, pero Dios no ha dejado de ser Dios y Él sigue haciendo milagros y lo quiere hacer. Ahora, ¿estás en el plano del alma o en el plano del espíritu? ¿Estás escuchando a Dios o estás escuchando el bramido de las olas y las tempestades de la vida? ¿Estás mirando con los ojos espirituales o estás viendo con los ojos naturales? Todo depende desde dónde lo mires, desde las emociones, desde el alma o desde el espíritu. Te invito, te desafío a entrar en el plano del espíritu y descubrirás que Dios no solamente no ha cambiado, sino que te tiene a vos y a mí en el lugar correcto para glorificar su nombre. Desde San Juan, digo de San Juan, porque hay mucha gente de afuera que nos ve. Desde San Juan, desde el sur de la provincia, desde el living de casa, vida abundante, te amo, te bendigo y doy gracias a Dios por tu vida. Muy pronto, más pronto de lo que ustedes se imaginan, nos volveremos a reencontrar. Así que desde acá de casa, Dios les bendiga, un abrazo, chao.